Cannabináticos, bienvenidos a nuestra segunda parte en la cobertura del Festival de Reducción de Daños Redufest. Los integrantes de la Mesa 2 pasaron a compartirnos algunas de sus experiencias de trabajo. Por ejemplo, Rubén Díaz Conti habló de los grupos vulnerables, como personas en situación de calle, y cómo influye su contexto social. No es necesaria la abstinencia, que lo contrario a la adicción no es sobriedad, no es abstinencia, sino conexión. Entonces, la conexión implica, en este caso, que las personas puedan tener acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a una vivienda. Se está viendo en San Francisco, por ejemplo, que el housing es algo importante para poder evitar los daños asociados al uso de crack en personas que viven en calle, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos aquí espacios donde las personas pudieran hacerse cargo de gestionar sus necesidades básicas, como un albergue, pero no dirigido desde la mirada paternalista de que yo te voy a brindar un espacio para que tú puedas estar aquí, sino más bien es un espacio para ustedes, como se hace en otros lugares, pues eso tendría mucho éxito, porque ya implicaría modificar el contexto de estas situaciones. Por parte del programa de análisis de sustancias, Miguel Villegas explicó el peligro del mercado negro y cómo combatirlo. ¿Por qué lo hacemos? Desde que empezó el programa, sabíamos de esta presencia y que está creciendo el mercado negro de nuevas sustancias psicoactivas, de la adulteración y de la sustitución de sustancias comunes. Pues este mercado negro nos ha llevado a nosotros y en otros países desde hace muchos más años a generar esta estrategia para que los usuarios de sustancias psicoactivas tengan la seguridad de lo que están consumiendo. Después, nos compartió algunos de los resultados que han encontrado. El 50% de adulteración en sustancias, el 60% de consumo previo al análisis y el mismo 60% de mezcla con otras sustancias. Fanny Pineda concluyó esta segunda parte explicando el objetivo del colectivo Reverdecer. En pocas palabras, se trata de ampliar el espectro y establecer contacto entre los diversos grupos afectados por la prohibición, consumidores y víctimas. En donde sí tenemos un trabajo directo con personas usuarias de sustancias ilegales, pero también tenemos un trabajo directo con personas que no usan drogas, pero que están impactadas por la violencia. Pues son personas que tal vez no usaban drogas, que vivían pues en Guerrero o en Tamaulipas o en Sonora o así, que son lugares muy afectados por la violencia. Nosotros, al ver que las políticas de drogas pues también impactan a estas personas, quisimos traerlas a la conversación y alzar las voces. De hablar del espectro completo, pues hablamos también de personas cultivadoras, de personas que son policías, que están vinculadas al crimen organizado, ¿no? Porque la realidad es que hay muchas localidades en donde no tienes otra opción, o eres del narco o te matan, ¿no? Entonces también nos importa cómo hacer una reparación del daño, ¿no? Que tal vez nosotras que somos personas usuarias de sustancias no es nuestra culpa las políticas prohibicionistas, ¿no? Tal vez yo que quiero comprar marihuana no estoy hasta cierto punto solapando un poco esto, pero también podemos hacer muchas otras cosas para contrarrestar esto, ¿no? Y para cerrar con broche de oro, estuvieron Joel Anaya, Jorge Hernández Tinajero y César Cravioto Romero. Anaya presentó el trabajo de Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, quienes tienen la idea de trabajar desde una relación de pares para crear una sociedad educada. Los jóvenes, para hablar de sustancias psicoactivas, era entre pares. Entonces, qué mejor que los amigos, qué mejor que los jóvenes estemos informados. Cuando nosotros nos acercamos a las autoridades a decirles, oye, necesitamos hablar con los chicos sobre educarles cómo usar las sustancias psicoactivas, cómo no usarlas, los efectos, se quedan con ojo de cuatro. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Entonces les ponemos el mismo ejemplo
la sexualidad, les ponemos el mismo ejemplo del ambientalismo, ¿no? Tenemos que ir construyendo sociedades cada vez más educadas y al irnos tecnificando, al irnos cada vez especializando, debe de haber educaciones diferenciadas para muchos aspectos, ¿no? Entonces Tinajero explicó los fallos de la actual política, entre los cuales se encuentra la persecución del consumidor. Que en realidad el consumo de drogas no es un problema de seguridad pública, no es un problema que afecte a terceros en ese sentido, a menos, por supuesto, cuando hablamos de que toda la provisión de drogas pues proviene de circuitos ilícitos, y eso es la ley la que lo determina. Por ejemplo, en términos de marihuana, castiga mucho más de 8 a 10 años de cárcel, por ejemplo, el cultivo, aun cuando sea privado, de cannabis, aun cuando no tenga fines de comercio, porque se toma como producción. Y en cambio, si yo voy a comprar la marihuana que decidí no producir porque eso es muy riesgoso y porque además es más trabajoso, si me agarran en posesión y les resulta realmente difícil comprobar que esa posesión pues no estaba destinada al tráfico, al comercio, a la transmisión, entonces tengo de 10 meses a 2 años de cárcel. ¿Qué sucede con eso? Que el incentivo para el usuario está en recurrir al mercado negro. Con lo cual la ley, en el fondo, incentiva aquello que dice combatir. Entonces el uso podría ser visto también por las autoridades como un asunto de derechos y de cómo garantizar y proteger los derechos de los usuarios y de los no usuarios, por supuesto, también. Con lo cual las autoridades se han limitado a enfrentar el delito, los delitos conexos del consumo, focalizándose en la parte más débil, que es el usuario. Si la policía prefiere detener, extorsionar y si no puede presentar a un usuario para satisfacer una estadística, que meterse con la red criminal que está detrás de quien le vendió probablemente eso. Por último, Cravioto aseguró que el problema de las drogas es un problema hacia los jóvenes. No criminalizar a los jóvenes, a los usuarios. No criminalizar a los usuarios es fundamental y esto tiene que ver, insisto, más allá de si modificamos o no una ley, tiene que ser una decisión política. Ningún joven debe de estar perseguido, ningún joven tiene que estar en la cárcel por tener posesión y menos por usar, por consumir.